Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, lunes 6 de la tarde en directo, por lo tanto ya saben, la cita de todos ustedes con este programa, con la actualidad de Málaga, aunque no solamente hablamos actualidad de nuestra capital y nuestra provincia, sino también a nivel regional, nacional e incluso internacional. Son muchísimos los temas que hay que tratar porque la actualidad es algo que no para, por lo tanto no caben evidentemente todos los temas en una hora y media, pero eso sí, le invitamos también a todos ustedes a participar, por si quieren plantear algún tema, por si quieren opinar sobre los temas previstos. Enseguida voy a saludar a los colaboradores, pero antes vamos a ver el sumario, un avance de los temas de los que vamos a hablar esta tarde. Y estos son los temas que vamos a tratar con la compañía de Antonio Videra. Muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes y agradecido por estar aquí compartiendo este espacio con vosotros. Las gracias las damos nosotros, al igual que también, y saludamos buenas tardes a Rosa Galindo, bienvenida a Málaga TV. Muchas gracias y del mismo modo muy agradecida de estar compartiendo este espacio de nuevo. Y saludamos y agradecemos también su presencia Antonio González. Bienvenido, Antonio, buenas tardes. Pues encantado, David, de estar aquí contigo y con mis compañeros en la tertulia de Málaga TV. Bueno, pues comenzamos hablando con la actualidad del COVID. Hoy unos datos un poco más positivos en cuanto a presión hospitalaria, porque ha descendido en esta jornada, aunque sí tenemos que lamentar en la capital 3 fallecidos, hasta 12 se elevan en la comunidad autónoma. Parece que la variante Omicron todavía pues continúa con mucha virulencia, aunque es cierto que, como les acabo de decir, en las últimas semanas se está relajando. Con respecto a la pandemia, pues tenemos también importantes novedades. Mañana, martes, todo apunta a que el Gobierno va a eliminar el uso de las mascarillas obligatorias en las calles, y también los centros sanitarios han anunciado que a través de que los autotest positivos pues los van a comprobar, ¿no? Antes se podía, a lo mejor, simplemente con informar a Salud Responde de que había dado positivo, era suficiente para una baja. Ahora pues parece que los centros de salud lo van a confirmar. ¿Qué os parecen estos datos y sobre todo cómo está evolucionando la pandemia y las últimas decisiones que se están tomando? Antonio Videra, adelante. Pues yo creo que todavía en el tema COVID no debemos de bajar la guardia, ¿no? El ejemplo de que el COVID está de actualidad, la actualidad COVID, puede ser reflejada por la imagen de esta tertulia, es decir, tenemos que llevar puestas las mascarillas, tenemos que guardar unas medidas digamos, de protección, de distancia, el no tocarnos, el utilizar gel hidroalcohólico, etcétera. Es decir, que el COVID sigue de actualidad y por tanto no debemos de bajar la guardia. Fijaros que hace ahora 2 años, en marzo del año 2020, se produjo la primera muerte de un paciente por COVID en España, y precisamente fue un ciudadano que venía de Nepal, de Nepal. Ya ahí
podemos entender que hubo cosas que no se hicieron bien en aquel momento, como fue, por ejemplo, el no cerrar las fronteras a países que tenían un número importante de personas infectadas, como podía ser China, como podía ser este ciudadano que venía de Nepal y de otras latitudes como Italia, etcétera. No se cerraron las fronteras y no se tomaron una serie de medidas que hubieran prevenido una tasa tan grande, unas estadísticas tan grandes de fallecimiento. No olvidemos que personas fallecidas en España con el COVID se cifra en estadísticas oficiales, que para mí no son las estadísticas verdaderas, son estadísticas manipuladas. Hay unos 93.000 ciudadanos y ciudadanas que han fallecido, cuando el mismo Instituto Nacional de Estadística habla de más de 110.000 personas. Puede haber muchísimas más personas, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo el tema del COVID está más controlado, ¿no? En primer lugar, por el tema de la vacunación, en segundo lugar, por el tema de la inmunización natural de las personas, ¿no?, que se han ido haciendo más resistentes al virus. Yo creo que los virus también han ido atenuando en virulencia, ya no son el virus que provenía de China, ¿no?, de la primera fase, ¿no? Ahora hay en distintas olas, ha habido distintas cepas, la cepa Delta, ahora la cepa Omicron, que son Delta, que no son tan virulentas, que hay un número muy grande de contagios, pero las personas resisten más y hay menor posibilidad de fallecimiento, aunque no podemos, como he dicho al principio, bajar la guardia, ¿no? Y luego también importante que en el tema del COVID tenemos que seguir con una serie de medidas protectoras sin llegar, ¿no?, a obsesionarnos, o sin llegar a estar demasiado, porque tenemos que vivir con el COVID, no podemos hacer, digamos, una vida paralela, ¿no?, una realidad, ¿no?, paralela. Tenemos que vivir con el COVID y también tenemos que reforzarnos al COVID, es decir, las personas con la vacunación o con la inmunización natural, con la medida de protección, tenemos que hacer frente al COVID, ¿no? En el tema de la vacunación, yo quería decir, ¿no?, un poco insistiendo en una idea que estuvimos debatiendo el último día, de que la vacunación debe de ser voluntaria. Si no podemos obligar a las personas a vacunarse, aunque sí hay países como por ejemplo Austria que están obligando. Yo creo que es un error, yo creo que va contra las libertades fundamentales de las personas que no quieren vacunarse por las razones que sea, fundamentalmente porque son vacunas todavía experimentales, ¿no?, que necesitan de un tiempo para ver si efectivamente no tienen ningún tipo de contraprestación, ¿no?, secundario, efectivamente, ¿no?, que puedan ser contraproducentes, y por tanto tenemos que respetar a las personas que no quieran vacunarse, utilizando otra serie de medidas, ¿no?, de medidas para que, por ejemplo, la realización de PCRs, etcétera, ¿no? Rosa. Bueno, pues en la misma línea de lo que comentaba Antonio, creo que no podemos bajar todavía la guardia, aunque también es cierto que esta nueva cepa es bastante menos agresiva, aunque se ha llevado también sus muertes y le ha costado la vida desafortunadamente a algunas personas, pero nada que ver con la cepa inicial que arrasó desgraciadamente con la vida de muchas personas, sobre todo personas mayores. Yo muchas veces pienso que el coronavirus ha venido para quedarse, que tenemos que empezar a ir normalizando nuestra vida y aceptando que es una nueva enfermedad que ha venido para quedarse, igual que pasó con la gripe, que tendrá sus distintas mutaciones, que seguramente pues algunas mutaciones serán más agresivas que otras. Pienso que tenemos que seguir confiando en la ciencia, que tenemos que seguir invirtiendo en nuevas vacunas, en nuevos tratamientos, y por sobre todo yo siempre hago alusión a lo mismo. El coronavirus se ha llevado muchas vidas
de coronavirus, pero se ha llevado muchas vidas de otras enfermedades que no han sido atendidas a tiempo. Ya el otro día leía también un artículo de un doctor, que me disculpe porque no recuerdo el nombre, hace ya bastantes días, que lo mencionaba, creo que fue en La Opinión de Málaga, que mencionaba pues la de cáncer, la de enfermedades oncológicas que se habían detectado a destiempo y que le había costado la vida a muchas personas. Es decir, ha dejado esta enfermedad, no ha dejado la sanidad colapsada. Digamos que los políticos han aprovechado esta coyuntura para terminar ya de cargarse la sanidad y por otro lado pues fomentar la sanidad privada que como bien sabemos en una primera oleada pues se lavó las manos y lanzó a la pública toda la responsabilidad. Por otro lado, el tema de las mascarillas, a mí me parece bien que ya en los exteriores podamos pasear sin mascarilla. Yo francamente no le veo mucho sentido, siempre y cuando, hombre, cuando te metas en un lugar con mucha gente, por prudencia y por sentido común, te coloques tu mascarilla, pero ya, y no lo digo yo, las opiniones que oigo de gente que sabe, pues lo menciona. No tiene mucho sentido ya que vayamos con la mascarilla puesta en los espacios exteriores. Con respecto a esa nueva noticia de que van a hacer seguimiento de esos nuevos positivos, hombre, yo entiendo que si hacen seguimiento deberían de hacer ellos también los test, porque recordar que los test no los estamos haciendo nosotros. No, van a hacer un test para confirmarlo, me parece estupendo, porque de la misma manera que habrá habido picaresca y habrá habido gente que diga, oye, que no puedo ir a trabajar porque soy positivo, de la misma forma muchísima gente teniendo síntomas de COVID y dándole, a lo mejor haciéndose 3 antígenos y dándole negativo, ya al final, porque estaba malo malísimo, se hace un PCR y le da positivo, cuando no ha podido dejar de trabajar, ha estado contagiando, etcétera, etcétera. Me parece bien que lo hagan, pero que lo hagan ellos. Y bueno, no extenderme mucho más, porque vamos a seguir hablando después de la sanidad. Del plan Entonces, de pues primaria. nada, creo que eso, no bajar la guardia, pero también tenemos que ir aprendiendo a vivirlo esto con más normalidad, ¿no? Alguna vez tendremos que salir de aquí. Pues a ver, Antonio, y hablamos después del plan de refuerzo de la atención primaria. Adelante, Antonio. Buenas tardes, y coincido con mis compañeros en que hay que invertir en sanidad y, por supuesto, en investigación. ¿Por qué? Porque esta pandemia ha sido terrible. A nivel mundial ha dejado un total de 384 millones de contagios y muertes, 5,5 millones de personas en todo el mundo. Yo no veo mal que haya consecuencias para aquellas personas que no se vacunen. Por ejemplo, la medida que se ha tomado en Austria de vacunación obligatoria. Soy un firme defensor de las libertades individuales, pero por encima de eso hay un bien jurídico que es la vida, que es el derecho a esa salud pública, y por lo tanto en muchas ocasiones los gobiernos tienen que actuar. En España la situación parece que comienza a controlarse en esta sexta ola del coronavirus. ¿Por qué? Porque la incidencia ha bajado en la última semana, ya estamos rozando 2.100 casos por cada 100.000 habitantes. También la ocupación de las camas UCI ha bajado del 20%, y la vacunación en España presenta una tasa muy alta. El 81% de la población ya ha inoculado la pauta completa, el 86% al menos una dosis, y ya el 47% de la población en nuestro país ha recibido la dosis de refuerzo. Con el tiempo tendremos que hacer un análisis, y aquí ya quiero contestar a mi compañero Antonio, un análisis más profundo de si se adoptaron las medidas correctas o no. Es cierto de que al principio en España y en países como Italia la ola del coronavirus se cebó con la población española, pero sin embargo las medidas que se adoptaron en la mayoría de países fueron similares, y en olas posteriores en Centro Europa el virus atacó con una mayor fuerza que, por ejemplo, en la cuenca mediterránea. Entonces los científicos nos tendrán que dar una explicación y analizar pormenorizadamente de por qué se ha producido tal circunstancia de estas curvas de contagios
en países de la Unión Europea de unas olas con respecto a otras, ¿no? En Málaga, ya lo apuntaba David, hemos tenido 3 muertes recientemente, pero ojo, que también lo decía Rosa, ¿no? No hay que bajar la guardia, porque hemos tenido 45 muertes registradas por coronavirus en la provincia de Málaga en la última semana, y eso es un dato demoledor. Los hospitalizados están bajando. Ya tenemos 329, de los cuales están ocupando camas UCI 36 pacientes. La incidencia en Andalucía es menor que en el resto de España, con unos 790 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Ha bajado de los 800 y en Málaga es también sensiblemente inferior. ¿Cuál es el dato positivo? Que tenemos localidades en nuestra provincia que están libres de COVID o con una tasa inferior al 50%, por ejemplo, en la Sarquía, Almarchar, o Macharabiaya o Archez, y en la serranía de Ronda, Serrato, Benadalid, Genalguacil, Faraján, Atajate, Pujerra, son ejemplos a seguir en la contención del coronavirus. Y también coincido con mi compañera de que en espacios abiertos ya llega el momento de que nos quitemos la mascarilla, siempre aplicando el sentido común, que si estamos en lugares, aunque estemos al aire libre, concurridos, que sí volvamos a ponernos la mascarilla para minimizar la posibilidad de contagios. Ya solo en Europa, España e Italia son los países que mantienen la obligatoriedad de portar la mascarilla en exteriores, ¿no? Y parece que esto va a ser una tendencia ya generalizada en todo el mundo. Bueno, esperemos que no las quiten y que no tengamos, como decía antes Antonio, que volver atrás, sino que ya por lo menos podamos mantenerlas. Bueno, otro asunto. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedía disculpas por la demora y por la incertidumbre de la atención sanitaria, pero bueno, reconocía sentirse responsable, pero recordaba que no era una situación exclusiva de la Junta de Andalucía. La pasada semana, precisamente, Jesús Aguirre daba a conocer el plan de refuerzo de la atención primaria en la comunidad autónoma, un plan que es muy amplio, pero por resumir algunos puntos fundamentales, pues va a reforzar la plantilla con 387 nuevas contrataciones, pretende disminuir la demora que existe en los centros de salud y reordenar el servicio de salud responde con un aumento de horas adicionales a su personal, un plan muchísimo más amplio, pero en definitiva lo que pretende es aliviar esta situación que ya por fin el presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido. ¿Qué os parece este plan de refuerzo de la atención primaria que se hace también ahora justo cuando puede coincidir un poco, ¿no? Pues también con la gripe, porque también hay que recordar que estamos también en pleno proceso de ese virus. Rosa, adelante. Pues yo, si nos vamos a la página de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, de la Consejería de Salud y Familia, para ser exacto, pues vemos que esta estrategia de atención primaria, este plan estratégico, está previsto de implementación 2020-2022, con esas medidas justas y algunas más de las que tú has mencionado. Actividad en medicina de familia, solicitud de cita para canales externos, consulta de acogida de enfermería, atención con patologías crónicas. Ahora este señor, Juanma Moreno, entre las elecciones de Castilla y León y lo que está pasando y los chuzos de punta que está cayendo aquí en la sanidad, anuncia muy presuntuosamente que además va a contratar a 300 y pico de personas más. Señor, si habéis despedido hace nada 8.000 sanitarios y personal, sanitarios y personal dedicado a trabajar en los centros de salud, sanitarios, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Este plan estratégico, este plan de choque urgente que mencionan, que además mencionan también a bombo y platillo, de que va a ser unos presupuestos finalistas, yo he intentado indagar en esto, justamente entre ayer y hoy he intentado indagar, nadie sabe qué presupuesto se va a destinar a eso, nadie sabe, porque además es una cosa muy curiosa, ni siquiera se está contando ni con los actores sociales de la sanidad, ni se está contando con la opinión de los profesionales, ni se está contando con la Escuela de Salud Pública, que por cierto es una maravilla la Escuela de Salud Pública a nivel de investigación, a nivel de aporte, es una maravilla, no se está contando con nadie. Y por sobre todo, lo que más me inquieta es que
esos presupuestos finalistas de los que tanto nadie sabe. Pues señores, para hacer lo que vais a hacer, contratar a 300 personas, no hace falta que os rasgáis las vestiduras, que con eso, si quitáis una mejilla de aquí y otro poquillo de allí, ya contratáis a 300 personas para hacerlo. Me parece que es una vergüenza lo que está pasando. Me parece que la sanidad lleva mucho tiempo sangrando, y no solamente ahora que está el Partido Popular. El Partido Popular lo ha terminado de rematar, pero la sanidad viene ya teniendo muchas carencias cuando estaba también Susana Díaz y el Partido Socialista. Es decir, la sanidad no es ahora ya está peor que nunca, pero venimos también de donde venimos y eso también lo tenemos que ver. Entonces me parece una vergüenza lo que están haciendo los que están gobernando en la Junta de Andalucía. Me parece una auténtica vergüenza. Lo dejo ahí para dejar de hablar a mis compañeros. Escuchamos a Antonio González. Antonio. Sí, este plan de atención primaria que ha vendido a bombo y platillo la Junta de Andalucía supone un insulto a la inteligencia de los andaluces y de las andaluzas. Primero, pretende dar respuesta a la alta incidencia por la COVID-19, la alta incidencia de contagios de esta sexta ola de la pandemia en la atención primaria. Pero en definitiva no deja de ser una reconversión del plan de alta frecuentación que ya tenía implementado el SAS. Y de hecho, Jesús Aguirre, el consejero de Salud y Familia, ha dicho que la mayoría de medidas que contiene este plan ya se estaban aplicando desde hace unos meses. Entonces, ¿para qué tanta propaganda? ¿Qué pretenden, engañarnos? Las medidas para combatir el colapso en los centros de salud en Andalucía son: 1, reducir la burocracia; 2, habilitación de horas extras para abrir los consultorios por la tarde y contratación de 251 enfermeros, 97 médicos y un total de 39 profesionales para gestión y servicios. Rosa, ya se han dado el presupuesto. Inicialmente no lo facilitaron y posteriormente ya lo han dicho a preguntas de los periodistas. 14,7 millones de euros y una vigencia para enero y febrero. Vamos a ver, es que siguen sin acertar en las medidas que toman en la sanidad y cómo la toma. Sacan un plan sin consensuarlo, sin negociarlo con los sindicatos representativos del personal del Servicio Andaluz de Salud. Y luego les dicen que el plan consiste en prolongar sus turnos y también en reducir esa burocracia, es decir, en agilizar los papeles. Y que se va a poner en marcha en 400 centros de salud para poder abrir por las tardes porque presentan colapsos. Vamos a ver, yo he mirado en internet y en Andalucía tenemos un total de 407 centros de salud. ¿Qué nos está diciendo usted, señor Moreno Bonilla, señor Aguirre? ¿Que todos los centros de salud de Andalucía están colapsados? Pues realmente hay un problema en la sanidad. Empiecen a reconocer ese problema, porque tienen unos profesionales sanitarios que ustedes como gestores no se lo merecen. Unos profesionales sanitarios que se han dejado la piel durante 2 años de pandemia y que están literalmente agotados. Ellos quieren también descanso. Es necesario que se contrate a más profesionales para el Servicio Andaluz de Salud, no prolongarles sus jornadas, que encima les pagan las horas extras a un precio irrisorio. Además, en noviembre ya se prescindió, y lo ha apuntado mi compañera Rosa, de 8.000 sanitarios, de 8.000 profesionales del SAS, que el sistema tenía para refuerzo de la pandemia de la COVID-19. Muchos de ellos han tenido que emigrar a otras comunidades autónomas donde sí han sido contratados y donde se ha actuado con mejor criterio en la situación que estamos viviendo. Y un dato importante: en el último mes la sexta ola se ha cebado especialmente con los sanitarios. 7.000 contagiados en Andalucía, más 400 que han estado en aislamiento por mantener un contacto estrecho con otros contagiados, ¿no? Además, este plan pretendía la incorporación de facultativos jubilados. ¿Sabéis cuántos se han incorporado nuevamente a su puesto de trabajo? 1. En toda Andalucía, 1. Y luego se está sobrecargando la actividad laboral diaria de los profesionales que prestan servicio en el Servicio Andaluz de Salud. Pongo un ejemplo: los enfermeros, se les ha multiplicado sus funciones en las consultas de acogida. También las campañas de vacunación contra la gripe, contra la COVID-19, también las pruebas PCR. Vamos a ver, necesitamos más personal y necesitamos que los gestores del SAS traten mejor a los trabajadores y a las trabajadoras que están ahí dando la vida en la sanidad andaluza para beneficio de todos los habitantes de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, a Rosa y a Antonio no les convence mucho el plan. A ver si al otro compañero, Antonio Videra, si le convence o lo ve algo más positivo. Adelante, Antonio. Bueno, es un tema interesante, es un tema que no queda acotado únicamente en la atención primaria, en la atención especializada, en la atención médica, ¿no? En el Servicio Andaluz de Salud, sino que es mucho más amplio, ¿no? Decía antes Antonio que hay que contratar a más personal, pero fíjese que ni siquiera los propios sindicatos, para ejercer funciones administrativas, funciones de atención a las personas, contratan más personal. Ni siquiera los sindicatos, es decir, ¿por qué no se contrata más personal? Si esa es la solución. No. La solución pasa por otro tipo de gestión, por un tipo de optimización de los recursos humanos, materiales y también, muy importante, organizativos. Porque tú puedes decir, oye, que esta empresa con 10 trabajadores no es suficiente, hay que meter 50, claro, pero con 50 va a la quiebra. Luego hay que optimizar las formas de trabajo para desarrollar las distintas funciones. Hay que partir de la base, rompiendo un poco la lanza a favor de los nuevos gobernantes, de que únicamente llevan 3 años en realizando una nueva gestión. El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía lleva 3 años. 3 años de nueva gestión, donde, bueno, hay algunos logros importantes, seguramente errores importantes también, ¿no? Por eso son políticos, ¿no? Pero tenemos que partir de la base que vienen de 30 años de retraso, de una mala gestión, de despilfarro y de corrupción en Andalucía. Eso no lo podemos perder de vista nunca. Es decir, no es que lleven 30 años realizando lo mismo, no, es que acaban de llegar y se han encontrado, como se suele decir coloquialmente, una patata caliente, ¿no? Por tanto, hay que organizar adecuadamente los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos o la organización de las formas de trabajo. Eso es muy importante. Y hay mucha gente que no está por esa labor. Directamente dicen, hay que meter más personal. No, no hay que meter más personal, hay que trabajar mejor. Y si se trabaja mejor, tú puedes tener menos personal, menos recursos materiales y una mejor organización. Fijaros, os decía antes, es un tema global que no queda acotado únicamente en el tema de la sanidad. Es que tenemos un problema en España muy grande con el trabajo y con las organizaciones, no solamente en la Junta de Andalucía, sino en todas las comunidades autónomas, en el Estado en general. Las organizaciones, tanto públicas como privadas, no funcionan adecuadamente. Os pongo el ejemplo de los bancos. Los bancos, todo el mundo que nos está viendo, somos sufridores de los bancos. En los bancos hay menos recursos humanos, hay menos horarios, hay más comisiones. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Por ejemplo, el Banco Santander, que ha tenido ahora mismo unos beneficios de 8.500 millones, ¿por qué cobra tantas comisiones? ¿Por qué tiene menos horario? ¿Por qué tiene menos personal? ¿Por qué están cerrando oficinas bancarias? Pues será por algún motivo, ¿no? O pongo otro ejemplo, ¿no? Que es sangrante, ¿no? Y que muchísimas personas que tienen algún tipo de relación con esa administración, como es justicia, están sufriendo el colapso en justicia, el colapso por la lentitud de la justicia. ¿Cómo podemos arreglar el tema de la sanidad? ¿Cómo podemos arreglar el tema de la justicia y de las distintas organizaciones españolas? Pues optimizando esos recursos humanos, esos recursos materiales y esos recursos organizativos. Por ejemplo, algo que están haciendo, la contratación, evidentemente, hay que contratar personal, eso no puede ser de otra manera, porque hay gente que se jubila, hay gente de baja, etcétera, y además hay que incrementar. Eso por supuesto, pero por ejemplo, algo que los sindicatos siempre están en contra, el trabajar a hacer horas extraordinarias. ¿Por qué no se pueden realizar horas extraordinarias? ¿Por qué los sindicatos están en contra de esto? O por ejemplo, ¿por qué cuando el otro día pasaba yo por delante de un juzgado
y el juzgado estaba cerrado por la tarde. Y digo, bueno, con tanto colapso, con tanta lentitud de la justicia, ¿por qué no se abren por la tarde? ¿Por qué no se trabaja por la tarde? ¿Por qué no? Y se podría contratar muchísimas más personas. ¿Por qué no se hace esto? Entonces hay una serie de recursos que se pueden utilizar, que no se utilizan, y que harían que las organizaciones españolas funcionasen muchísimo mejor de lo que hay ahora. Se están acumulando las respuestas, pero tenemos una llamada que lleva un ratito. ¿Me permitís que la atienda y después os damos la palabra? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Conchita. Conchita. Le temo a este señor, cuando yo llamo por teléfono, ¿Por qué? le temo que este señor esté hablando, porque es que, vamos, lo deja usted el que más habla ahí, ¿eh? No. Sí, el que más habla. Bueno, Aquí pues yo lo intentamos voy a ser callar ahora equitativos, mismo, Conchita. porque todo lo que está diciendo no es verdad. Bueno, vamos a ver, cuéntenos, a ver. Ya estoy yo un poquito cabreada, porque es que yo escucho a esta gente y que me cojo unos cabreos de muerte. A ver, Mire ¿por qué? usted, este señor lo que acaba de decir de los médicos, los enfermeros y los titos y las flautas y los otros. Este señor que está aquí, digamos yo estoy enfrente de ustedes, a mi derecha, Sí. todo lo que ha dicho es verdad. Estos señores, cuando ha Antonio entrado el González. señor Bonilla, ha echado 800 trabajadores de la sanidad, la seguridad social. Ha echado enfermeros, ha echado médicos, vamos, se ha vuelto loco. Este señor, el Bonilla. Estos señores acaban con los muertos, con los enfermos, con los que están malos y los que se van a morir. Ustedes son una cuadrilla de gente muy mala. Señores, ustedes lo que tienen que hacer es irse ya de este país, porque es que sois muy malos. Ustedes no atienden al trabajador ni al pobre, ustedes van al cuello con los trabajadores y con la gente como Dios manda. Y eso es lo que hacen ustedes. Mire usted, ayer ya me quedé muerta cuando yo no escuché, voy a dejar eso ahora mismo, lo voy a dejar, pero vamos, que usted sepa que el señor Bonilla ha echado a 800 trabajadores. Usted, con la cara de bueno que pone usted, pues no, ustedes son muy malos. Y le voy a decir una cosa, ayer me quedé espantada cuando yo escuché esto de que pasó aquí en Málaga, con la espantada, no le decían a la espantada, La estos desbandada. señores que saben más que yo La de eso desbandada, tienen que saberlo. Conchita. ¿Eh? La desbandada. Ay, madre mía. No tuvo nadie valor de decir ni pío de esas personas que murieron en esos ríos, que se escaparon corriendo porque venía la aviación matando, la aviación del PP, todos estos franquistas de Franco, todos los franquistas, matando a esas criaturas y se tiraban al río y se ahogaban. Bueno, pero si hubo un todavía acto, Conchita, en ese sí se momento no había conmemoró nacido, y a que las víctimas sí se las recordó, Conchita. ¿Eh? Sí se les recordó a las víctimas. Hice la Se le caminata recordó, que estuve. pues yo la verdad, mire usted, me he quedado, ya usted, yo pongo cadena al barullo. No se recordaban a esas personas, pero bueno, ¿esto qué es? Aquí se hizo, aquí en Málaga sí se hizo, Sí, Conchita. se hizo, ¿no? Pues perdone que yo lo había escuchado, pero vamos, no he escuchado ninguna televisión de cine pío, ¿eh? Ni pío, ya está bien. Conchita, pues muchas gracias. No, un momento. Un momento muy corto, porque tenemos Momento. otra llamada, un momento muy Ahora voy a corto. decir una cosa. Que va a hablar más que Antonio Videra, Sí, Conchita. un momento. Ahora mismo yo los dejo. Venga. Y estos señores, los curas, tampoco sabían estos señores nada, que violaban a los niños. Estos que están todos los días rezando y son tan católicos, apostólicos y romanos, ¿eh? ¿No lo sabían? Ya está bien. Estos señores, como el casado este que se presenta en Europa, cuando habla con Sánchez, ya quisiera ustedes ser tan honrados como Sánchez, por lo menos de momento. De momento. Ustedes nada más que han tenido en el partido del PP, chorizo y otras cosas que me la voy a callar. Pero Gracias, mire usted, señor de Conchita. Marbella, que se iba a Marbella Conchita. a descansar, el Arnaz. Conchita, ya sí tenemos que cortarla, Conchita, porque tenemos otra llamada, Conchita. Muchas gracias. Un beso le mandamos, Conchita, pero que Antonio Videra no representa al Partido Popular, ¿no, Antonio? Hasta donde sabemos. Yo digamos que estoy contento de que me represento a mí mismo, ¿no? Y hablo dando mi opinión. Pues venga, atendemos otra llamada y después si queréis valoramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Dolores Pérez Domínguez. Dolores, pues díganos, Dolores, ¿qué nos quiere contar? La escuchamos. Yo quiero contar que estoy encabreada con lo que están hablando ahí. A ver, ¿por qué? ¿Por el tema sanitario o por qué, Dolores? Social. Estoy esperando. En el mes de enero
Sí. Me hice una analítica Ujú. y estoy esperando el resultado. El médico me dijo que llamara a cita previa para él, para que me la dieran para que él me viera. Llamo por teléfono y no me la dan. Voy al mostrador y no me la dan. Y estoy yo aquí muriéndome al sordo desde diciembre. Desde diciembre. ¿Eh? Y están que respeten a la seguridad social, que respeta a fulano. Y va uno al mostrador y se casondean de una del mostrador. ¿Estamos? ¿A qué hay que ir para decirle al médico? O me tengo que ir a las 6 de la mañana al laboratorio, a la seguridad y sentarme y cuando vea el médico, engancharme al brazo del médico. Otra cosa no me queda. ¿Qué hace? Pues Y Dolores, todo lo que están hablando es embuste. Hinchándose los bolsillos como se lo están hinchando. Hablando embuste y hablando mentira. Ya está una harta, hombre, ya está una harta de todas porquerías que hay echan por boca. Dolores, haciendo Dolores. mentira. ¿Qué es mentira? Que no hablan una verdad ni equivocándose. Ninguno. pues Dolores, Ninguno, ni la del pelo negro, ni la del pelo blanco, ni la del pelo amarillo. No hablan una verdad. pero no le queda otra que esperar, Dolores. Es que si ya ha llamado usted a Salud Responde, ha llamado al centro de salud, es verdad Y que me solo... duele el corazón. Me duele el corazón. Y yo cada día estoy peor. ¿Que van a esperar? El día que se metió en la caja a llamarme. No, por Dios, eso Hombre, Eso seguro es que no. por el camino que llevan van a eso. No, pero Dolores, de todas formas, si me dice usted que en diciembre y estamos en febrero, está teniendo suerte, ¿eh? Porque la demora está siendo de más meses, Dolores. A los 8 días tenía uno los resultados y a los 10 días tenía uno los resultados y vi a uno al médico y entraba a una consulta. Ahora no puede uno entrar a consulta. Si es por teléfono, y yo por teléfono sí le digo, me dice, pero es que sabe cómo yo estoy, cómo no estoy. Yo Sí. quiero que él me vea y que me reconozca. Pues siga insistiendo, Dolores. Confiemos en que ¿Con quién? En que se arregle. Le mandamos un beso, Dolores. Del pescuezo y decirle, ahora voy a pasar a ver médico. y porque mucho médico ánimo, está toda Dolores, le mañana. mandamos. Muchas gracias, Dolores, por la llamada. Seguro que la atienden. Rosa quería comentar algo y retomamos el tema anterior. Primero, pues saludar a Conchita y a Dolores decirle que la entiendo perfectamente. Mi madre es una enferma crónica y en diciembre se le agotaron, bueno, tuvo que renovar la medicación y ha tardado 1 mes y medio en poder conseguir cita con el médico de cabecera y poder renovar la medicación, que lo conseguimos la semana pasada. Que tuvimos que ir de urgencia para donde ella había, para Fuengirola, y llevarle la medicación, que llevaba 1 mes y medio sin poder. Así que te entiendo perfectamente, Dolores, y te doy mucho ánimo. No me gusta hacerlo de esta manera, porque lo que me gustaría es decirte otras cosas y no darte solamente ánimo. Bueno, ya le respondo a Antonio. Venga, y retomamos el tema de la atención primaria y después Antonio González. Respondo a Antonio. Me llama la atención, Antonio, primero un par de cosas, ¿no? Lo primero es que al gobierno de Andalucía, pues lo justifica como que lleva 3 años gobernando y que bueno, que hay que darle tiempo. Sin embargo, el pobre Pedro Sánchez, que tal como pone un pie en el Congreso, le aparece la pandemia y bueno, no se mide con la misma vara, ¿no? Con el mismo rasero. Eso es llamativo. Y tú sabes perfectamente que yo no soy de defender ni a uno ni a otro especialmente. De todas formas, me llama la atención una cosa que comenta, y es cómo argumentas eso de la organización de la sanidad en este caso, que es de lo que estamos hablando, de los recursos humanos de la sanidad, de los recursos económicos de la sanidad. Me llama la atención porque en todo ese argumento lo estás argumentando como si la sanidad fuese una empresa. La sanidad no es una empresa. La sanidad pública es la sanidad pública y no es una empresa. Es decir, la sanidad pública no está para obtener beneficios. La función de la sanidad pública es otra. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues muy fácil. Optimizar los recursos hay que optimizarlos en los presupuestos del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas. Ahí es donde hay que optimizar los recursos para que tengamos suficiente personal para tener una sanidad digna. Eso para empezar. Y no es una empresa la sanidad. Esa es la diferencia, a lo mejor, que podemos tener grande entre como tú la argumentas y como yo la veo. Sí, porque bajo mi punto de vista, los presupuestos de una sanidad, igual que los presupuestos de una educación, que son los pilares básicos de cualquier Estado, tenían que estar absolutamente blindados en la Constitución española y no lo están.
Y es ahí donde nos encontramos la grieta importante. Ahí es donde nos encontramos que según el político de turno que venga, hace con la sanidad y con la salud de las personas lo que les da la gana. Así que la sanidad bajo ningún concepto es una empresa. Cuando habla de las horas extras, por favor, de verdad que vamos a pensarnos, y Antonio lo ha dicho muy bien en la intervención que ha hecho anteriormente, que yo personalmente le doy mi enhorabuena porque la firmo desde una punta a la otra, lo ha dicho muy bien, cómo vamos a obligar a personas que lo han dado todo, y más en estos tiempos que lo han dado todo en esta pandemia, que están agotados, a hacer horas extras, meter personal, meter administrativo, que luego pasa como le pasa a Dolores, va a una ventanilla y están los pobres saturados que no pueden más. Meter enfermeros, meter médicos, meter auxiliares, meter celadores, que es lo que necesita la sanidad pública, porque tenemos los mejores profesionales, te diría que del mundo. Y lo dejo para que... Antonio, sí. Y ahora dejo que Antonio desarrolle y después vamos su con argumento, Antonio, sí. pero me gustaría puntualizar una cosa a Rosa. Yo no he utilizado nunca, y estoy radicalmente en contra, de que la sanidad sea una empresa. No hace falta darle el nombre. Es que la puntualización es la siguiente. Yo lo que hablo es que la sanidad, el servicio de sanitario, es una organización, claro, que es diferente. Claro, por no, perdona. Tú has dicho que nos cuesta el dinero, una cosa es que perdemos dinero. Perdón, incluso se desprendía. Todo. Perdón, una cosa es una empresa y otra cosa es de lo que yo hablo, de organización. No, has hablado... No, yo nunca he hablado de empresa. No, hombre, no has utilizado la palabra Exacto. empresa. El nombre Pero se lo he sí dado yo a todo el Exacto. argumentario que Por he eso dado. te digo, y las organizaciones, que parece que estaba nada más defendiendo una cooperativa de pimientos. Nada más No, que hay Antonio, que ir a los no, tratados, Antonio. a los tratados de las organizaciones para saber que los recursos se optimizan dentro de las organizaciones. ¿Es una organización? No es una empresa para ganar dinero, igual que la educación, etcétera. Pero sí es incluso una de pérdidas. organización. Pero Antonio habla incluso de pérdidas económicas. Y ahora sí, os eso se responderé habla un en poquito términos más, pero empresariales. Antonio González. agradezco tu aclaración porque yo he sacado la misma conclusión que Rosa. Es decir, tú estabas conceptuando la sanidad pública como una empresa y la sanidad pública no es negocio. Claro. Eso es la joya de la corona, es el bien jurídico que tiene que preservar todo estado de bienestar. Estamos hablando de la salud de los ciudadanos. Y eso tiene que mantenerse en todo momento. Además, te contradices un poco en tu argumentario. Porque, en primer lugar, hablabas... Bueno, quería puntualizar, en primer lugar, que has dicho que el gobierno del Partido Popular lleva 3 años y que, claro, que es que arrastra ya décadas de gestión socialista, que también puede ser muy criticable porque no se ha invertido en la sociedad. Pero es que ya estamos a punto de terminar la legislatura. No se le va a pedir cuentas al gobierno de la Junta de Andalucía por las decisiones políticas que toma y, como está comentando Rosa, que estamos en peor situación en la sanidad pública que hace años también, y más con la que se está viviendo con una situación de pandemia. Es que hay que invertir en la sanidad pública. A mí me sorprende de que mucha gente se está sacando seguros médicos privados, cuando eso antes, cada vez más, con Asisa, de la DKV, Sanitas, y cada vez lo pone más barato, más oferta, cada vez te llama más gente. Claro. Es que eso se está convirtiendo, la sanidad se está convirtiendo en un negocio cuando la sanidad pública debería ser universal para todos y que se garantizara esa atención, y es una atención sanitaria de calidad. Y decía que te contradecías, Antonio, porque en un primer momento ha dicho, es que se debe permitir horas extras y los sindicatos estáis en contra de las horas extras. Vamos a ver, las horas extras es una figura que se contempla en el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, estamos hablando de la sanidad y Rosa lo acaba de apuntar. Es decir, han tenido jornadas maratonianas durante la pandemia y un médico no puede rendir lo mismo en las primeras horas de su servicio que cuando ya ha terminado su jornada a las 7:30. Si tiene que prolongar su jornada hasta 12 horas de trabajo, imagínate cómo va a atender a los pacientes. Y destacamos en todo momento la profesionalidad, pero es que somos humanos y el cuerpo también acusa ese cansancio. Y entonces decías que te contradecías porque, por un lado, defiende las horas extras del personal sanitario, cuando nosotros desde los sindicatos lo que pretendemos es que se contrate a más personal, y más en esta coyuntura, porque otras comunidades autónomas gobernadas por la derecha o por la izquierda lo están haciendo. Sin embargo, en Andalucía no. ¿De acuerdo? Y luego has puesto el ejemplo de la justicia, Antonio, y has dicho, bueno, que trabajen por la tarde y que se contrate a más gente. ¿En qué quedamos?
¿Horas extras O o que que se se contrate contrate, que se contrate más gente? Porque precisamente lo que estamos pidiendo en la sanidad es que esos 8.000 efectivos que ha perdido el sistema porque no se les ha renovado los contratos, que retornen porque realmente los necesitamos para garantizar esa asistencia. No, que el gobierno del Partido Popular Pero los los ha ha puesto perdido, en la los ha puerta de perdido la Rosa calle, porque lo ha fueron puesto en la puerta despedidos. ahí va, lo ha Contesta, despedido, lo ha contesta Antonio, Sí. rápidamente nos vamos a publicidad, que hay que cumplir los una tiempos. una cosa que ha dicho Rosa y luego ha recogido Antonio, interesante, dice Rosa, ¿cómo vamos a obligar a estos profesionales que están quemados a hacer horas extra? No, es que es todo lo contrario. Es que en España lo que se obliga a la gente es a no hacer horas extras. Es al contrario de lo que tú dices. No es que Pero, se Antonio, obligue a la gente a hacer... No, no, es que se prohíbe a la gente hacer hora extra. ¿Por Bueno, qué? yo eso no lo creo así. ¿Por qué? Pero Y si siempre, viene en el perdón, estatuto de los yo trabajadores. no lo perdón, creo así, vamos, desde yo he hecho horas posturas, extra cuando perdón, no tengo que echar. desde posturas de izquierda no se quiere que la gente haga hora extra. ¿Por qué? Porque va a haber muchos profesionales que hagan horas extra. Pues mira, yo y luego personalmente dice, pues para que haya Antonio- mucho, entonces que no haga nadie. Antonio, Ese es el Antonio, problema con las tema horas el extras. tema de Lo las que horas queremos es que extras, se el contrate tema- a gente. Mira, el tema de las horas extras, Claro. primero, hacer horas extras es, en primer lugar, el trabajador o la trabajadora que haga horas extras en su trabajo, porque no haya más personal en su trabajo que pueda atender cualquier situación que sobrevenida de urgencia. Lo primero que deja a un lado es su vida, su conciliación, su familia, Pero deja que la gente su elija descanso, su libremente. descanso. Es Sí, que pero es vosotros que hoy por queréis hoy imponer un eso modelo. no es verdad. Es que Deja la gente, lo es que elija. la gente elige libremente si quiere hacer Pues horas por- extras. pues No, entonces, ¿qué yo problema hay? cuando tengo que hacer horas extras, las hago. No, casi nunca porque las elija libremente, sino porque hace falta. Pero yo evidentemente apuesto porque las empresas tengan personal suficiente para que las Claro, personas por eso tengamos te digo. vida. Luego también Yo quería, creo que es normal. perdona un momentito. Rápidamente, también quería Antonio, porque hacer tenemos un inciso que- breve sí. con algo que ha dicho una oyente que dice que cuando llega al mostrador se cachondea de ella, ¿no? Hay una crisis de valores muy importante también en nuestra Sí, lo decía sociedad Dolores, lo decía en la que llamada. hace Están sobrepasados. que ese tipo de situaciones, seguramente no muy generalizadas, sean deplorables, ¿no? Es decir, hay una crisis de valores en el que las personas no se ayudan, no están atentas unas con las otras, etcétera. Una crisis de valores muy importante en todo lo que es la civilización occidental en general, ¿no? Y están Por ejemplo, sobrepasados. hace unos días se ha hablado de que hay una alta tasa de violencia en las aulas y se decía, y uno de los problemas con esta violencia en las aulas es la reacción que tienen los padres, que es mejor no llamar a los padres para que no vengan a la escuela, porque son capaces de pegarles ellos a los profesores cuando regañan a los hijos. Es una crisis de valores muy importante. Bueno, eso es otro debate. Bueno, estoy de acuerdo es otro contigo debate, con vamos otro a debate, pero descansar claro, un minutito de publicidad y enseguida volvemos. Rápidamente estamos de nuevo aquí. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a continuar hablando en esta ocasión de la reforma laboral, un tema que ya hemos tratado, pero vuelve a estar de actualidad porque la pasada semana se aprobaba y lo hacía además de una forma polémica por el voto, una votación muy ajustada por un diputado del Partido Popular, pues que parece que se equivocaba. Antonio, adelante. Sí, bueno, aquí durante esta semana se ha hablado mucho de la reforma laboral, pero de cómo se ha aprobado esa reforma laboral en el Congreso y no de lo que se ha aprobado realmente. En primer lugar, estamos ante un hito histórico, es decir, por primera vez en nuestro país han llegado a un acuerdo patronal, sindicatos representativos, como puede ser UGT y comisiones y el Gobierno, en consensuar una reforma laboral que viniera a desterrar los aspectos más nocivos de la que introdujo en su día en el Estatuto de los Trabajadores el Partido Popular. Y además es importante porque esta reforma laboral, primero, supone un fomento de la contratación indefinida.
el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido y se potencia el contrato fijo discontinuo, muy importante, por ejemplo, en la provincia de Málaga, como alternativa a los contratos laborales, para la realización de trabajos de naturaleza estacional o bien actividades de temporada. Un aspecto muy importante que hay que destacar es la limitación de la temporalidad. Todos los telespectadores de la tertulia de Málaga TV tienen que saber que se va a suprimir el contrato por obra o servicio determinado y únicamente se va a admitir la temporalidad en dos supuestos, el contrato de interinidad y el contrato por circunstancias de la producción. Y además se va a facilitar la conversión de los contratos temporales en contratos indefinidos, al reducir el tiempo para concatenar estos contratos temporales. Lo están viendo en pantalla, también hay un fortalecimiento de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque los convenios colectivos se van a prorrogar hasta que sean sustituidos por otros nuevos y va a prevalecer el convenio del sector de carácter estatal sobre el convenio de empresa, en aspectos tan importantes como retribuciones, como jornadas y horarios. Este era un aspecto también muy controvertido y por eso Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV no quisieron apoyar la reforma laboral por esa prevalencia del convenio del sector a nivel estatal. Además, se va a aplicar este convenio colectivo del sector de esa actividad a las contratas y subcontratas. También igualmente se va a potenciar los contratos formativos, se refuerza la definición de ese contrato de formación para los menores de 3 años y se va a apostar por la flexibilidad y la suspensión frente al despido. Es importante destacar que durante los periodos de ERTE no podrán realizarse horas extras. Ahora me contestará mi compañero Antonio. Ni podrán establecerse nuevas externalizaciones, ni tampoco celebrarse nuevos contratos laborales. Y además habrá beneficios durante los periodos de ERTE para las empresas que mantengan el empleo. Sí se van a penalizar los contratos inferiores a 30 días. ¿De qué manera? Pues incrementando las cotizaciones a la seguridad social. También se van a derogar los despidos colectivos del personal laboral en las administraciones públicas por causas administrativas, técnicas, organizativas, de producción. Se van a reforzar las acciones de inspección, tanto por parte de la Seguridad Social como por parte de Inspección de Trabajo. E igualmente se incrementarán las sanciones a las empresas que incurran en infracciones graves. Es decir, es una reforma laboral muy importante que viene a apostar por el reconocimiento y la consolidación de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de este país. Entonces no entendemos cómo partidos de derecha o izquierda no se han sumado a esta reforma laboral que va a beneficiar a la clase trabajadora de España. Bueno, Antonio nos ha explicado las ventajas. Decía yo que venía un poco acelerado de la publicidad, que había sido una votación polémica porque había un diputado del Partido Popular que al parecer pues se equivocó de voto, votaba a favor cuando argumentó que su decisión pues era en contra. Lo comunicó a la presidenta del Congreso y ya pues no hubo marcha atrás. Algo anecdótico para algunos y para otros no tan anecdótico, ¿no? Porque de ese voto ha dependido el resultado de esta reforma. Antonio Videra, adelante. Sí, pues yo creo que este fenómeno tiene tres vértices, ¿no? O tres lados importantes que habría que diferenciar. Por una parte, la situación política. El segundo vértice sería la votación que se ha dado en el Congreso y el tercero es entrar en la reforma laboral, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la situación política, esto demuestra la debilidad de Pedro Sánchez, ¿no? La debilidad del PSOE, que tiene que hacer malabarismo, o lo que se llama técnicamente geometría variable, para encontrar socios en cada votación, porque los socios que tiene, que son socios de extrema izquierda, que es Bildu, Filoetarras, que es ERC, independentistas y Podemos, pues le van poniendo traba en cada iniciativa parlamentaria. Por tanto, debilidad y muy importante de Pedro Sánchez y del PSOE, que tienen que ir contando con esa geometría variable en cada iniciativa, ¿no? En segundo lugar, la votación en el Congreso, ¿no? Yo creo que podemos utilizar la palabra esperpento, ¿no? Lo que se vivió el otro día en el Congreso fue un auténtico esperpento, cuando, por ejemplo, se habla de que hubo un error informático del
diputado del Partido Popular, ¿no?, Alberto Casero, cuando se equivocó al votar, ¿no? Hombre, eso no es un error informático, ¿eh? Un error informático es otra cosa, es cuando tú le das un botón y se enciende algo que no tenía por qué haberse encendido con ese botón. Eso sería un error informático, ¿no? En este caso ha sido un error humano y entonces es muy difícil de poder rectificar un error humano. Pero este error humano, hay que decir, que perjudica enormemente al Partido Popular y beneficia enormemente a Vox, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué perjudica al Partido Popular, ¿no? Pues porque los votantes del Partido Popular ve cómo se le ha dado un balón de oxígeno a Pedro Sánchez cuando se ha aprobado esta reforma laboral, que por cierto también le dio un balón de oxígeno importante Vox a Pedro Sánchez cuando le aprobó sin ningún tipo de contraprestación los fondos europeos, la aprobación de los fondos europeos en el Congreso, que uno de los partidos que votó con Bildu fue Vox, curiosamente, ¿no? Entonces le dio también un balón de oxígeno importantísimo a Pedro Sánchez. Por tanto, es un auténtico disparate lo que se produjo el otro día en el Congreso, también con el tema de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que quisieron cambiar su voto, etcétera, pero ese error que se ha dado en una persona que se considera inteligente y que lo único que tiene que hacer es pulsar un botón, pues llama muchísimo la atención, ¿no? Y luego ya entramos un poco en el, digamos, en el fondo, ¿no?, de la reforma laboral, ¿no? Hombre, hay algunas iniciativas, ¿no? Los contratos van a ser más indefinidos. Hay una limitación de la temporalidad, ¿no? Se penalizan los contratos inferiores a 30 días, ¿verdad? Yo pregunto, y yo le pregunto a Antonio como experto en temas laborales, ¿qué va a hacer la administración pública? ¿Qué va a hacer el Estado? Que es el mayor empresario temporal y quien da mayor precariedad laboral en este país. ¿Qué va a hacer la administración pública con esta reforma laboral? ¿Cómo la van a poder aplicar? Si ellos son los empresarios, entre comillas, que dan más precariedad laboral, que los contratos son por horas, que los médicos trabajan en sanidad y tienen 360 contratos en un año. ¿Qué van a hacer ellos, no? Bueno, ya digamos, perdona, ya digamos, esto es un poco ironía fina, ¿no?, la que yo he utilizado, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo creo que no es un hito histórico, porque no es una reforma, digamos, laboral amplia, ¿no?, que le pueda venir bien a todas las partes. Sí que es verdad que Yolanda Díaz aquí ha mostrado una altura de miras, yo creo que sí, porque ha sido muy importante, aunque sea una persona que es de un partido de extrema izquierda, ¿no?, pues ha intentado llegar a un consenso con los responsables, ¿no?, de los empresarios, con los responsables de los trabajadores, con los agentes sociales. O sea que yo creo que eso muy bien por parte de Yolanda Díaz, aunque Pablo Iglesias pues no lo ve tan bien, ¿no?, de su compañera, pero bueno, ni Irene Montero no lo ve tan bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas de la política, ¿no? De todas formas, yo creo que para que se haga una reforma educativa o una reforma laboral o una reforma en otro sector estratégico, es muy importante equilibrar las dos partes, digamos, en conflicto o en intereses, que son los derechos de los trabajadores, que evidentemente tienen que tener menos precariedad laboral, pero también los derechos de los empresarios. Si no equilibramos esos dos intereses y esos dos derechos, no vamos a poder hacer una reforma laboral importante y que convenga a las dos partes, porque si solamente favorecemos a los empresarios
o solamente favorecemos a los trabajadores, no es una reforma laboral de acuerdo. De hecho, yo creo que adecuada. Pero Antonio, te lo está diciendo Rosa, es que el acuerdo sale de un pacto firmado por los sindicatos representativos, comisiones, UGT, por la patronal, por la patronal, y la patronal no, precisamente no se presume de una ideología de izquierda. De izquierda, ni mucho menos. Y por el gobierno. Y te contesto, para no restarle tiempo a Rosa, que es tu tema, sí, que hemos dicho que el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido y que se limita la temporalidad. Hay dos circunstancias en las que se va a permitir esa temporalidad y una de ellas es el contrato de interinidad, que es el que usan las administraciones. Pero es más, se va a limitar esa temporalidad y esos contratos de interinidad. ¿Por qué? Porque todo trabajador que acumule más de 18 meses trabajados en un periodo de 24 meses, se convertirá en trabajador fijo, en trabajador indefinido. Eso es una modificación del artículo, creo que es el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual es una garantía para evitar esa precariedad laboral, que nosotros desde los sindicatos y desde UGT en particular aplaudimos, ¿de acuerdo? Y con respecto a lo de la votación, y le contesto también a Antonio, es un espectáculo lamentable porque había dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que habían ocultado a la dirección del centro que iban a votar alineándose con el Partido Popular y esta formación era la única que tenía constancia de que iban a modificar su voto. Es que esto, claro, ya se está tildando de tamallazo y, según mi criterio, con razón. Disculpa, Rosa, y después atendemos una llamada que tenemos esperando. Sí, Rosa, mira, adelante. por un lado, eso que tú comentas, por empezar un poco por lo que tú has empezado, por donde has empezado tu intervención, de la debilidad que muestra este gobierno. Yo, fíjate, tengo otro punto de vista ahí. Yo pienso, además, que los políticos tienen que hacer su trabajo y que el panorama que se nos avecina, no solamente aquí en España, sino en otros distintos países europeos, va de la mano de que cada vez va a haber menos mayorías absolutas y eso es muy bueno porque cada vez va a haber menos rodillo que pase por encima, más allá de que estoy totalmente de acuerdo de que a veces presenciamos espectáculos bochornosos en el Congreso y este ha sido uno de ellos, sin ir más lejos, pero a mí me alegra de que los políticos tengan que hacer su trabajo, es decir, que a los políticos se les obligue de ponerse de acuerdo con uno, de ponerse de acuerdo con otro, es decir, de que no utilicen el rodillo y pasen el rodillo por el hemiciclo o por donde lo tengan que pasar. Para mí eso es hacer su trabajo y ojalá sigamos de esa manera haciendo política. Por otro lado, con respecto a la reforma laboral, bajo mi punto de vista hay muchas cosas que mejorar en esa reforma laboral y reconociendo obviamente que Yolanda ha hecho un trabajo muy bueno, como yo creo que lo reconocemos todos los que estamos aquí, en un momento de mucha complejidad política y creo que ha trabajado hasta donde le han dejado también de trabajar, porque también ella tiene sus limitaciones. Yo si hubiese estado en ese hemiciclo, seguramente hubiese votado que sí a esta reforma laboral, aun con todas las críticas y con algunos colectivos que pienso que se han quedado fuera, como puede ser un colectivo muy vulnerable, como son las Kelly, que ahí seguramente Antonio tiene más datos que yo por ser experto en esta materia, con todo el tema de los subcontratos, de las externalizaciones. Para mí ha sido doloroso ver pues, a esas mujeres que llevan luchando mucho tiempo y que, por cierto, en Málaga tenemos muchas trabajadoras dedicadas a ese sector donde se sienten que se han quedado fuera y que se sienten que de nuevo se le ha dado las espaldas, ¿no? Eso para mí ha sido un poco algo muy sangrante de esta reforma. Por otro lado, con respecto a las administraciones públicas, pues esto que comentaba Antonio de la interinidad, que ha pasado cierto tiempo, a mí me parece muy bien porque yo personalmente he presenciado también situaciones laborales en la administración muy penosas, muy precarias y donde además gente que llevaba trabajando 15 años se ha tenido que someter a un examen, no por decisión de ellos, sino porque se han alargado las ofertas públicas de empleo y luego se han quedado en la calle y mujeres y hombres ya con una edad que ya no tienen posibilidad de buscar un trabajo. Pero sí, no me voy a extender más porque quiero atender la llamada. Esperando. Sí, después si queréis retomamos el asunto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Luis. Pues Luis, adelante, le estamos escuchando, díganos.
Pues mire usted, el otro día, Sí, a la vista de lo que pasa aquí en el Congreso y todas estas cosas, sí. de los partidos, los votos y tal, Ujú. yo me llené de envidia cuando vi lo que pasó en Inglaterra, lo que está pasando. En Inglaterra, gente del Partido Conservador le están diciendo a su presidente que se vaya. Sí, ¿Y eso por qué? Porque allí son listas abiertas. Allí la gente vota directamente a la persona. a la persona. No como aquí una lista cerrada, que todos los que están ahí tienen que estar muy calladitos porque el que lo ha puesto, pues le dice calladito o no te pongo. Y hay una gran diferencia. Pero además hay una cosa más curiosa, que la lista abierta era el sistema que había en la República, la Segunda República, de manera que yo le digo, bueno, Inglaterra es una monarquía, que yo le digo a tantos republicanos que habrá, muy justamente, yo los respeto mucho, que por qué no luchan por listas abiertas, y ya está, y habrá más república. Entonces el diputado se siente libre. Aquí en España, un diputado hoy está allí, luego está aquí de concejal, luego está, pues todos calladitos, porque Sí, lo que ya lo dijo Alfonso Guerra, el lo que se llama mueve no sale en la foto. lo que se llama respetar la disciplina de voto, ¿no? Que haya que votar lo que piensa un partido y a lo mejor un diputado puede tener Claro, lo que piensas de arriba, otra porque si no, opinión, no te claro. pone. Claro, claro. Ujú. Entonces, la lista abierta, el pueblo tiene más representación y los diputados están más libres, Más porque libres. lo ha votado una serie de personas, porque hay una circunscripción. Ujú. Y para mí eso es mucha más democracia que lo que tenemos en España. Ya está, eso es lo que Estoy de quiero acuerdo decir. con la lista Pues abierta. Luis, muchísimas gracias por la De llamada. nada. Buenas tardes, Luis. Adiós, adiós, adiós. Un saludo, Luis. Sí, Sí. es que lo que ha dicho Luis, digamos, saca al debate un tema muy importante en España, ese es el de la insuficiencia del sistema democrático o cómo podría ser mejorado, ¿no? Ese sistema de representación electoral y la prohibición por la Constitución del mandato imperativo, es decir, de que los diputados tienen que votar por fuerza lo que le indica el jefe de su partido, es un problema muy importante. Un Sí. tema de Y, fondo, claro, y- un y tema en- y fondo. de manera encubierta ese mandato imperativo Claro. es el que está ahora mismo rigiendo las votaciones del Congreso. Estos dos diputados de Unión del Pueblo Navarro que han votado otra cosa, ¿por qué van a ser suspendidos? ¿Por qué van a ser No, pues, expulsados? a ver, Si no ellos hay no- mandato imperativo, ¿por Pero es qué que, no pueden votar claro, otra es que no. cosa? Vamos. Es el tema. En ese sí estoy de acuerdo contigo, pero es que ocultaron la decisión que iban a tomar hasta el último momento, Antonio. Es decir, UPN tiene unos órganos de decisión, Claro, se votó y se claro. acordó, Y ellos se acordó están ahí, cuál ellos era, son- efectivamente, y como por dice un Rosa, partido. ellos estaban ahí, podían haber dicho, nosotros no compartimos esa claro, decisión nos y vamos a vamos, formular nos un vamos, voto claro, particular. claro. Y en el Congreso, el día de la votación, pues nosotros diremos no a la reforma laboral. Eso hubiese sido una actitud coherente. Y de hecho, ha habido gente de izquierda y de derecha que no han respetado la disciplina de voto. Yo me acuerdo de, por ejemplo, Celia Villalobos, que ya votó Con el a tema del favor aborto. del Tema del aborto aborto. y recibió una multa pecuniaria por parte de, no sé si era Alianza Popular o el Partido Sí, pero Popular de to- en de su toda- momento. de to- Pero al menos esta mujer fue coherente y ella Claro, lo anunció. lo anuncia Es y que aquí, vota tal Antonio, cual. han ido con mucho ocultismo, Sí, con alevosía. con nocturnidad y alevosía. Y es que se le ha visto muchísimo, De muchísimo todas el maneras, plumero. este tema de la lista abierta, yo siempre he sido muy defensora de... Es un asunto importante, pero me vais a permitir Vale, vale. que os corte porque quiero hablar de la Vega de Mestanza, Vale, que es un perfecto. asunto también importante, pero tenemos que hacer otro pequeñito corte publicitario y volvemos enseguida ya con la Vega. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate.
Muévete por Andalucía. Si eres menor de 30 años y resides en Andalucía, ahora tienes más fácil llegar donde te propongas de una manera cómoda, segura y económica. La nueva tarjeta joven de transporte te ofrece bonificaciones con un mínimo del 50% sobre el billete sencillo en tus viajes en autobuses, metros, tranvías y catamarán. Infórmate en las diferentes webs de los consorcios de transporte de Andalucía. Junta de Andalucía. Ya estamos de vuelta y anunciaba antes de la publicidad que íbamos a hablar de la Vega de Mestanza, un asunto que ya hemos hablado, pero vuelve a estar de actualidad porque ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pues ha admitido a trámite un nuevo recurso por estos vecinos que continúan luchando y se muestran en contra de la instalación de una depuradora que por cierto ya está licitada por la Junta de Andalucía. Alegan estos vecinos que se trata de una zona inundable, que se podrían destruir hasta 8.000 árboles frutales y que además, entre otras cosas, pues generaría un gran impacto visual. Lo cierto es que esto supone un pequeñito soplo de aire para estos vecinos que, como digo, continúan en la lucha a ver si finalmente consiguen su objetivo. Antonio Videra, le tocaba ahora empezar el turno. Os voy a pedir que vayáis siendo breve por el tiempo para poder escucharos a todos. Adelante, Antonio. Sí, hombre, la instalación, ¿no?, de centrales depuradoras es algo imprescindible, ¿no?, en la provincia de Málaga y sobre todo en la Costa del Sol, porque carecemos del saneamiento integral de la Costa del Sol, ¿no? O sea, hay un problema muy importante de depuración de las aguas que luego van al mar y eso, digamos que produce una gran contaminación que desde hace décadas ese problema no está arreglado, ¿no? Y luego la instalación que tenga que ser allí o no tenga que ser allí, pues va a depender fundamentalmente, aparte de otros posibles intereses que pueda haber, que seguramente Rosa sabrá de esto más que yo, de factores técnicos, ¿no? Es decir, si técnicamente puede ser instalada en otro lugar, si es posible, si hay terrenos en otro lugar o en lugares próximos, si pueden hacer la misma función, etcétera. Y siempre hay que respetar, digamos, a las personas que viven allí, y se tendría que reunir las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta de Andalucía y el Estado, para intentar primero evaluar técnicamente la situación y luego con las personas, ¿no?, que están directamente involucradas, pues intentar llegar a una solución que beneficie y perjudique, ¿no?, beneficia a un mayor número de personas y perjudique a un menor número de personas, siempre para salvar un proyecto imprescindible para la Costa del Sol. Rosa. Bueno, yo por mi parte, antes de nada, saludar a los vecinos, a las vecinas de la Vega Mestanza, sobre todo a Mari Carmen, que mando un besazo fuerte, os mando un besazo fuerte. Bueno, yo quiero comentar que antes de que tomáramos la decisión firme de apoyar a los vecinos y a las vecinas de la Vega Mestanza, te aseguro que hicimos un estudio exhaustivo y miramos todos los puntos de vista y todas las opciones posibles para asegurarnos de que había otro lugar donde poner la depuradora. ¿Por qué? Porque para nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo pues del partido, del grupo político al que yo ahora sí puedo hablar como coportavoz de Verdes Eco, para nosotros es vital la depuración de las aguas, porque de todos es conocido el estado de nuestros ríos y de nuestros mares, entonces es vital. Ahora bien, en este caso concreto hay otras opciones, hay otro lugar que reúne todas las condiciones técnicas para que se instale esa depuradora. Un lugar donde, curiosamente, son terrenos urbanizables, donde entra por medio otro tipo de tensiones políticas, como bien sabemos, la ciudad aeroportuaria. Entonces, hay ya un enquistamiento de que la depuradora tiene que ir en esa vega, que le recordamos a los malagueños y a las malagueñas, es la última vega
de esas dimensiones, quedan otras más pequeñitas, pero es la vega, la última vega que nos queda en Málaga. Y recordemos que, y la pandemia nos lo ha evidenciado, que o apostamos por la soberanía alimentaria o empezamos a apostar por otro tipo de modelo económico, y eso pasa por la agricultura y pasa por mantener vivas nuestras vegas y por proteger nuestras vegas, o lo tenemos muy mal. Entonces no entendemos cómo la Junta de Andalucía en este caso y el Ayuntamiento de Málaga se empeña en llevar a cabo este proyecto. Un proyecto que además va a echar por alto no solamente la única vega que nos queda en Málaga, sino la vida de los vecinos y las vecinas de ese lugar. Cuando no es necesario, no es necesario. Y lo dejo porque estamos... Sí, Antonio González. No, pero este tema yo sé que Rosa es muy beligerante con lo de la vega de Mestanza y tiene razón, porque la construcción de esta depuradora supondría acabar con el pulmón verde en la ribera del Guadalhorce, ¿no? En la vega de Mestanza, que está situada entre la barriada de Campanillas y el término municipal de Alaurín desde la Torre. Entonces apelamos a los políticos para que vean alguna alternativa que no suponga acabar con esta vega, que además las hay, Antonio, las hay. Nosotros, ellos y especialistas, no solamente nosotros, hay una buena parte de la ciudadanía malagueña está en contra de que se haga esta aberración. Yo recuerdo, Rosa, de que Mari Carmen, una vez que estábamos nosotros aquí en plató, intervino ella por teléfono y decía que en los primeros años se cultivaba caña de azúcar, alcachofa, remolachas y patatas, ¿no? Y luego apostaron por los cítricos, naranjos, limoneros y mandarinos, y además se exporta a Alemania, Francia, a Italia, es decir, que es rentable. Y ella también, yo también, en el aspecto humano, porque me acuerdo que José Mestanza y María Mestanza, que eran los abuelos de Mari Carmen, en su día, en primer lugar, alquilaron a los marqueses de Larios esas hectáreas y luego finalmente lo compraron, ¿no? Y con mucho esfuerzo consiguieron reconvertir terrenos que eran baldíos y yermos en esta vega que ha dado sus frutos, ¿no? A mí me parece... Entonces, bueno, si tenemos aquí ese lujo de contar con un pulmón verde cerca de la Costa del Sol, ¿por qué? Porque en definitiva nosotros tenemos la mayor parte del terreno cercano al mar ya está edificado, ya está urbanizado, pero que aparte, pues tenemos que apostar por ese tipo de políticas que respeten... Aparte, yo lo sigo diciendo, si no hay otras opciones, pues yo le digo, de primera hora le hubiese dicho, mira, Mari Carmen, lo siento mucho, ¿verdad?, con todo el dolor de mi corazón, pero es que hay prioridades que son de interés general y tenemos que depurar nuestras aguas. Yo creo que ella misma lo hubiese entendido, ellos mismos, los vecinos del lugar lo hubiesen entendido, pero es que hay otras opciones, no, a los malagueños y las malagueñas no lo tienen por qué dar a elegir entre conservar y proteger nuestras vegas o depurar nuestras aguas. Queremos las dos cosas, queremos conservar y proteger nuestras vegas y además queremos nuestras aguas depuradas, no ya, sino hace 20 años, que tenemos nuestros ríos y nuestros mares, una ciudad turística como la de Málaga, que mejor ni hablar de eso. Mejor ni hablar de eso, por eso digo que es un tema político, es un tema de voluntad política, y que hasta el último momento, yo personalmente hasta el último momento voy a tener la esperanza de que se va a dar la vuelta y que esa depuradora se va a instalar en otro lugar. ¿Esa situación y esa decisión política se puede revertir? Se puede revertir, todo en esta vida se puede revertir. ¿Qué dice? Es que hemos tirado emisarios, es que dinero, es que proyectos. Por favor, hablamos del Museo de las Gemas, que estuvo abierto 2 días y nos costó de dinero público 25 millones de euros. ¿Se revirtió o no se revirtió la situación? Perdón, todo en esta vida se puede revertir. Ahí todavía no está la depuradora puesta. Y además, cuando la depuradora vaya puesta ahí, la de dinero que nos va a costar esa depuradora ahí en un terreno inundable. Eso es otra. Es decir, se puede revertir en el momento en que los políticos que están detrás de esta acción digan que la depuradora va en otro lugar y se deja la vega en Mestanza. Bueno, pues seguiremos pendientes a lo que ocurra con la vega y nos quedamos ya sin tiempo. Se nos han quedado algunos temas en el tintero y vamos a hablar de ocupación y vamos a hablar también de la Casa Invisible, pero bueno, si quieren saber, por ejemplo, de la Casa Invisible, quédense aquí con nuestra programación en directo porque llega ahora mi compañera Desiree y va a hablar precisamente en Objetivo Málaga
de la Casa Invisible. Muchísimas gracias, Antonio, Rosa, Antonio, muchísimas gracias por vuestra compañía. Os espero de nuevo el mes que viene por aquí y hablaremos de otros asuntos también de actualidad. A todos ustedes también, pues como siempre, muchísimas gracias, y antes de recomendar que sigan con nuestra programación en directo, pues les hago una recomendación de nuestros canales temáticos. En esta ocasión les voy a recomendar que no se pierdan el canal Somos, porque ya saben, en los próximos días José Sacristán recibirá el Goya honorífico de la Academia de Cine, y por eso el canal Somos ha decidido homenajearlo emitiendo una de sus mejores películas cada día de la semana a partir de las 3 de la tarde en horario de sobremesa. Con esta recomendación nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Más de 60 años de carrera lo han convertido en la imagen de los mejores recuerdos de nuestro cine. He aquí el escenario. Ha trabajado con todos, en todos los géneros, y a todos nos ha conquistado. Un caramelito. Galardonado con el Goya de Honor de este año, se convierte en nuestro absoluto protagonista de febrero. No hay duda, es él. Sí, soy yo. Especial José Sacristán, de lunes a viernes en Somos.